Bien, aquí es esencial escribir las razones del interés en tratar el tema. Hay que justificar la utilidad del trabajo. Rojas Sorianos, quienes han leído Rojas Sorianos, habla de que la justificación debe de decir por qué es importante el trabajo y quiénes se van a ver beneficiados, ¿no? Bueno, podríamos ver parte de esto. Es importante mencionar en esta introducción cuáles son los propósitos, los referentes teóricos y los documentos que estamos utilizando para ello. De ahí pasamos, desde la introducción pasamos al desarrollo. En el desarrollo yo tengo que explicar el tema seleccionado a partir de la estructura diseñada previamente ex profeso. Tenemos que mantener un juicio crítico, reflexivo y fundamentado. De manera específica, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué tiene que hacer el pasante? Criticar, opinar desde su punto de vista. Tiene que explicar, demostrar causas o razones de su trabajo, describir su trabajo en términos, enunciar las características principales de su tema, argumentar, dar razones de su postura ante el tema y, algo muy importante, proponer. En este momento, hablar de sus experiencias, de sus saberes, recuperar esos dos aspectos. La tercera parte de la redacción serían las conclusiones. ¿Qué debemos de enfatizar en las conclusiones? Una síntesis de los puntos más importantes tratados. Tenemos el último, diríamos la última parte, capítulo, como le querramos llamar, y aquí hay que recapitular, nuevamente hablar de manera muy sintetizada de los puntos que tratamos, sobre todo en el desarrollo del trabajo. Incluir propuestas y sugerencias aplicables a la práctica profesional. Aquí es donde nosotros podemos justificar el trabajo que estamos haciendo, hablar de qué estamos proponiendo. O sea, no es cuestión nada más de hacer una revisión del documento, de escribir lo que han dicho los demás, sino qué propongo yo en base a mi experiencia, qué propongo en base a las lecturas con las cuales he entrado en contacto. Y reafirmar la postura adoptada en el texto. Bueno, ya tenemos todo el trabajo realizado, tenemos la estructura, tenemos su contenido, pero no está por demás darle una revisada, ¿sí? Como hacemos con cualquier documento que vamos a entregar a nuestros maestros, a nuestro jurado, ver si es necesario replantear la introducción, ¿sí? Esto es como cuando en la investigación cualitativa, cuando trabajamos con la hipótesis se va reconstruyendo y se va modificando sobre el camino, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que ver si nos quedamos con la introducción no tiene nada que hacer, nada que variársele porque está muy bien hecha, o hacemos algún replanteamiento de ello, comentar la metodología y enunciar el contenido, verificar la coherencia interna de la estructura temática, es decir, no vayamos a poner el desarrollo primero y luego la introducción o primero las conclusiones, ¿no? Esto sí es sistemático, es una secuencia lógica de los pasos, de los elementos del ensayo. Y finalmente verificar la unidad global de todo el documento, que tenga la estructura y que tenga el contenido que se ha venido recomendando. Y el formato cuando revisamos el formato del documento, pues aquí vamos a observar que el documento, como señalábamos hace un momento, contenga los elementos iniciales, el cuerpo de trabajo y los elementos complementarios. Esto vamos a hacer un repaso exactamente de estos elementos que estamos describiendo y que se refieren a la estructura o al formato del ensayo. Bien, los elementos iniciales es una carátula como cualquier trabajo recepcional, inclusive algún trabajo que se nos asigna en alguna institución educativa, tenemos que hacer una carátula, ¿no? En este caso, bueno, algunos aspectos que tendrán que ir mencionados en dicha carátula tendrán que ver con la institución educativa.
Hay que hablar de dónde es, si de la Universidad Pedagógica Veracruzana, si de la Escuela Normal, de la Universidad Pedagógica Nacional. Un índice, ya saben ustedes que el índice, pues es un listado de los títulos, subtítulos que contiene el documento, entre los que no van a faltar es la introducción, el desarrollo, las conclusiones, los anexos y la bibliografía. Esos elementos deberán de estar listados en el índice. Y obviamente ustedes lo conocen muy bien, el índice tiene que ir relacionado con el número de páginas en donde se describe cada elemento de los que aparecen en el índice. La segunda parte de la estructura del ensayo tiene que ver con lo que llamamos elementos esenciales, sustantivos, fundamentales. Y estos son la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Finalmente, como en todo trabajo de tesis, esta es una modalidad de documento recepcional, van los anexos. Pues los anexos tienen que ver con toda aquella información complementaria, si utilizamos una prueba, si hay fotografías, si hay un programa que utilizamos, ese va a formar parte de los anexos, y luego viene la bibliografía. Me gustaría, ¿tengo tiempo? Me gustaría leerles rápidamente sobre los elementos sustanciales. Afortunadamente tenemos con un buen documento más específico y quisiera hacer énfasis en esos aspectos fundamentales del trabajo. Introducción. Dice, en este apartado el autor debe exponer las circunstancias y o razones que despertaron su interés en desarrollar el tema elegido según la categoría a la que se inscribió, explicar y o justificar la utilidad del trabajo realizado y mencionar de manera precisa los propósitos, los referentes teóricos y documentos empleados, así como comentar brevemente la metodología y el contenido del mismo, mencionando los alcances y limitaciones. Estoy repitiendo algo que ya mencionamos, un poquito más específico. El desarrollo, partiendo de una idea central, el autor debe explicar el tema seleccionado, apoyado en sus propias experiencias profesionales y en los diferentes enfoques que otros autores han planteado en torno al tema que le ocupa, anteponiendo siempre la reflexión, el análisis crítico y la fundamentación a la libertad de la escritura. En otro sentido, defenderá su punto de vista a partir de los argumentos que utilice para persuadir al lector. Conclusiones. En esta parte del escrito se sintetizan los puntos más importantes tratados a lo largo del documento. Incluye propuestas, sugerencias aplicables a la práctica profesional. Aquí el aspirante reafirma su postura a través de la función apelativa que ha ido desarrollando en su escrito. A veces también se pueden mencionar situaciones que no fueron tratadas con relación al tema y que dan pie a futuros ensayos. Creo que es importante reafirmar este aspecto. Bien, el formato. Aquí viene la pregunta, bueno, ¿cómo debe de ser? ¿Cuántas cuartillas? ¿Qué tipo de letra debe de llevar? Bien, estamos hablando de un documento que tiene como mínimo 10 cuartillas y como máximo 15 cuartillas. Sin embargo, esas 15 cuartillas o 10 cuartillas no quedan incluidas la carátula, el índice, la bibliografía y los anexos. Eso es aparte. No se cuentan las hojas de estos 4 aspectos. Es muy importante el hecho de que ustedes consulten, aquellos pasantes que vayan a retomar esto, consulten 10 fuentes, pero las fuentes no deben tener una antigüedad mayor de 10 años. La fuente es el Times New Roman a 12 puntos, entre línea y línea el interlineado es de 1.5 centímetros, los márgenes superiores e inferiores es de 2.5 centímetros y las márgenes de derecha a izquierda son de 3 centímetros. Bien, pues básicamente esta es la información que me tocaba dar. Repito, hay documentos con una mayor descripción de lo que aquí acabamos de ver. Muchas gracias por su atención.